vamos a hablar de una herramienta, si es que estoy mal, el profesor ahora me va a corregir si es o no una herramienta, una filosofía que es el design thinking, el pensamiento diseñado, quizá esa es la traducción. Porque esto puede ayudar a las empresas, desde los microempresarios, por supuesto, hasta las grandes empresas, y algunos dicen que lo podemos aplicar en la vida diaria, inclusive. Estamos con el profesor de ESAN, Fabián Bueno, quien nos va a hablar al respecto. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes, bienvenido. Encantado. ¿Qué tal? ¿Qué es el design thinking? ¿Está bien el pensamiento diseñado? No sé. Sí. El diseño, el pensamiento... Es correcto, de hecho es una metodología, ¿no? Que se creó hace un poco más de 10 años y sí, sirve para crear soluciones a problemas que estamos viviendo, ¿no? Puede ser aplicado con empresas, puede ser aplicado con corporaciones como pymes, en la vida diaria también. Y hoy con todo ese tema político también puede ser implementado. También en política. Por supuesto. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo aplico esta metodología para encontrar una solución? O sea, tiene varios pasos por los cuales uno tiene que pasar, digamos, en cada momento. Pero principalmente tiene unos principios básicos que están enfocados en las personas. Las personas es el eje de donde nace toda esta metodología. Es decir, no vemos a los clientes como clientes únicamente, sino vemos como personas que tienen alegrías, frustraciones y trabajos por hacer. Entonces empieza en un proceso empático de exploración por el cual empezamos a entender cuáles son las necesidades reales que tienen a quienes queremos ayudar. Y el primer paso es ese entonces, analizar... Correcto. ¿Con quién estoy tratando? ¿Quién es mi cliente? Sí, hay que entender cuál es el ecosistema alrededor. Hay que entender quiénes están vinculados a este ecosistema, es decir, grupos de interés que son impactados por la solución que nosotros vamos a realizar. De todo ese ecosistema, de todos esos grupos de interés, tenemos que ver quiénes son los usuarios finales y los intermediarios en todo esto a quienes vamos a ayudar. Entonces, si bien está orientado a ayudar a un usuario final, un cliente finalmente, ¿no? Para las empresas, también tenemos que ver cómo impacta eso en todo el entorno en el cual nos estamos explorando o se da la actividad en general. Qué interesante que usted use la palabra ayudar, porque generalmente un empresario no dice, uy, he creado... O una microempresa, imagino, no sé, un pequeño negocio de un restaurante en una zona particular de Lima, que tiene muchas empresas alrededor, entonces puede quizá vender menú. Nadie dice, ay, voy a ayudar a los trabajadores de alrededor para que tengan un sitio bonito y comida rica donde almorzar. Y es muy bonito lo que dices porque finalmente todo está creado en función de necesidades que la gente necesita. Un restaurante está ayudando a las personas, porque está ayudándole de muchas maneras, ¿no? Si bien es cierto, la parte funcional es, me voy a alimentar, probablemente también sea un momento de salir dentro de la rutina diaria y el estrés diario que pueda tener ese trabajador. O simplemente ver nuevas oportunidades en las cuales puede compartir con sus compañeros de trabajo de algunas actividades diferentes que fuera del horario de trabajo o dentro del horario de trabajo. Y en sí, puedes tener muchas opciones para desarrollar esa ayuda a este usuario, ¿no? Ahora, una vez que yo ya identifique cómo puedo ayudar a la comunidad en la que se desenvuelve mi empresa, a quienes van a ser mis clientes o mis consumidores, ¿qué más debo evaluar? Hay una primera etapa que es esa, que es la exploración. De ahí que después definir cuáles son esas, digamos, esas necesidades puntuales por el cual voy a poner un punto de vista, sobre el cual voy a desarrollar un problema, un reto, ¿no? Ese reto va a ser lo que me va a llevar como ruta hacia una probable innovación o hacia el desarrollo de un negocio nuevo o simplemente una mejora dentro del diseño del servicio que actualmente he hecho, ¿no? En este caso el restaurante, podrá ver cuáles son los momentos claves en los cuales hay que cambiar la forma de hacer ese diseño, ¿no? Pero partiendo de un problema bien identificado. Si ese problema no está identificado, no se va a poder hacer ese rediseño. Entonces parte de ese análisis y esa identificación del problema. Luego pasas a una siguiente etapa, que es una etapa en la cual uno empieza a desarrollar soluciones, comienzas a idear diferentes propuestas, y es una etapa muy divergente en la cual todo vale, todo es posible. Porque equivocarse es parte del proceso. Equivocarse es parte del proceso, de hecho es necesario equivocarse para poder aprender y poder formular diferentes propuestas
conectadas con quien vamos a ayudar, en este caso los usuarios, los clientes, ¿no? Ahora, hay una de las diapositivas con una frase de Henry Ford que me pareció sumamente interesante cuando lo revisé, que decía, si yo le preguntaba a las personas qué necesitan, me iban a decir que necesitaban caballos más rápidos. Correcto. Y claro, su innovación estuvo mucho más allá del método de transporte de su época, ¿no? Rompe esquemas por completo. Y uno dice, ¿qué debo llegar a hacer para romper un esquema? Ahí está, ¿no? Si le hubiera preguntado a las personas qué necesitaban, ellos me hubieran dicho caballos más rápidos. Es una frase fantástica, a mí me encanta. Se ha utilizado en muchos aspectos, ¿no? Pero a mí me gusta porque realmente el usuario no tiene seguridad de la solución. El usuario no sabe cuál es la solución, pero lo que el usuario sí sabe es qué necesita. Claro. Entonces, cuando tú le preguntas a un usuario en esa época qué necesita, ¿no? Te va a decir, bueno, yo necesito llegar más pronto a un lugar. Pero si le dices cuál es la solución que necesita, lo que ha visto en ese momento son caballos. Entonces va a decir, quiero un caballo más rápido. Por ejemplo, te doy algo real, algo que nos pasa diariamente. Cuando vamos al supermercado, estamos en el momento de la fila de caja, son 15 minutos promedio en la hora punta para ir a comer, a pagar. Si planteamos el problema desde la perspectiva del supermercado, la pregunta va a ser cómo logramos, ¿no?, que las personas tengan un mejor servicio en el momento de hacerle el pago en la caja. Pero si entendemos bien el problema, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, las personas sí están fastidiadas por hacer la fila, pero más les molesta que el fila del costado avance más rápido. Sí, claro, siempre pensamos que la nuestra es la más lenta. Entonces hay un hallazgo que a veces en marketing y en innovación se llama insight, que es, oye, yo siento que siempre elijo la fila más rápida. Entonces cambiamos la pregunta. Si yo respondo a la primera pregunta, vamos a hacer cajeros más rápidos. Claro. Vamos a poner más cajas de pago. Pero si cambiamos a la pregunta y decimos, ¿cómo logramos, ¿no?, que Juanita, que va a ir a comprar al supermercado y está en la fila de caja, consiga la fila más rápida a la hora de pagar? Las respuestas cambiaron. Claro. Entonces, de ahí desarrollamos soluciones que son diferentes a las tradicionales. Nos enfocan en realmente cuál es el problema de lo que está sucediendo en el momento de una actividad del usuario. No que está comprando, sino la actividad de ir, ¿no?, en un proceso, ¿no?, dentro de un supermercado. Ahora, ¿esta metodología a qué me debe llevar al final? Porque yo me imagino que igual al final hay un proceso de reevaluación que ocurre con todas las nuevas metodologías, pero ¿cuál es la finalidad? Tiene un montón de entregables, es decir, tiene muchas alternativas como productos finales. El principal, del cual se desarrolla, y hay muchísimos casos al respecto, es buscar una solución como un producto, como un servicio rediseñado o nuevo, ¿no? Crear alguna solución, digamos, dentro del ecosistema social también. El gobierno mismo puede generar soluciones, ¿no? Podemos ponernos, por ejemplo, un planteamiento de cómo logramos disminuir el caos vehicular en Lima, ¿no?, que es algo que trabajamos muchas veces en los talleres de aprendizaje, ¿no? Y la primera respuesta, no la de Ford, sería más pistas y más carriles. Correcto, esa sería la primera respuesta. Pero profundizando en el problema, viendo los stakeholders, los grupos de interés alrededor, entendiendo qué pasa con el usuario que está manejando, el usuario que tiene una combi, el usuario que tiene un mototaxi, el peatón, el policía. Vamos a ir hacia unas soluciones completamente diferentes que al final va a entregar valor a la sociedad, va a entregar valor a esos usuarios y eso, por consecuencia, se convierte en negocio. Claro. Bien, bien, profesor. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le queda pendiente un coach a todas las autoridades, a ver si escuchan un poco de Design Thinking. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Este fue nuestro bloque Más que Economía.